Consejo de Estado suspende decreto que convocó la votación de la consulta popular. Ministro de Trabajo Antonio Sanguino en Noticentro 1 se pronuncia ante suspensión del decreto de la consulta popular. Presidente Petro se pronuncia ante decisión de suspender decreto que convocaba la consulta popular. Congreso tiene la última palabra, afirma. Duro ataque del ministro de Justicia Eduardo Montealegre contra el registrador nacional Hernán Penagos. Incertidumbre por reforma pensional. Cámara de Representantes en espera. Gremios económicos sostienen que la reforma laboral aprobada por el Senado aumenta costos laborales drásticamente. Congreso nombra conciliadores para la reforma laboral. 3 días le queda a la Casa de la Democracia para concertar. Ministro del Interior responde a críticas de Asocapitales por la seguridad de las ciudades. Señala que ellos también son responsables. En condición extremadamente crítica y bajo pronóstico reservado, se mantiene senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. En las noticias del entretenimiento, los detalles de la esperada serie inspirada en La Vorágine que se presentó oficialmente hoy en Bogotá. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el Gobierno Nacional convocó la votación de la consulta popular. El Consejo de Estado estableció que el decreto de consulta popular queda suspendido. El Alto Tribunal decretó una medida cautelar en la que frena los efectos de la orden emitida por el Gobierno Nacional para someter a los colombianos a unos comicios para votar las preguntas de la consulta. Sin embargo, según precisa el Alto Tribunal, es una medida cautelar y no una decisión de fondo. Asimismo, en ejercicio de una medida cautelar de urgencia solicitada por el demandante y en ampliación del artículo 234 de la Ley 1437 de 2011. El proceso de consulta popular queda suspendido hasta que se resuelva de fondo este proceso de nulidad interpuesto ante la sección 5ª del Consejo de Estado. Asimismo, el registrador nacional del Estado Civil ya no tendría ningún inconveniente en desacatar el decreto porque este perdió su vigencia jurídica mientras otra autoridad no adopte una decisión contraria. En la decisión del Consejo de Estado se señala que será una revisión exhaustiva al decreto al no tener un concepto favorable previo del Senado de la República. Suspendió los efectos jurídicos del decreto 0639 de 2025 al advertir que fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República en los términos previstos en el artículo 104 de la Constitución. Ahora el Consejo de Estado entrará a hacer la revisión de fondo. Por lo pronto, la convocatoria a votación no se podrá ejecutar. Al respecto, también se pronunció el ministro de Trabajo Antonio Sanguino en entrevista exclusiva con Noticentro 1. Se refirió a la decisión del Consejo de Estado. El ministro de Trabajo en diálogo con Noticentro 1 se refirió a la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de consulta popular. Aseguró que es una competencia de la Corte Constitucional. Que no le corresponde, que no le compete. Como tampoco le compete al registrador asumir funciones constitucionales, de control constitucional. La Corte Constitucional ha dicho que sobre mecanismos como la consulta solo se pronuncia la Corte Constitucional. Así que yo creo que aquí estamos también ante hechos jurídicos que están por fuera de nuestra legislación y de nuestras normas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también puso en duda la legalidad. No es el Consejo de Estado el que puede estar diciendo que es inconstitucional o no, pero esa es una pelea jurídica que poco interesa entre el día de hoy hasta el viernes, que es cuando se debe votar la ley. Lo dijimos 1000 veces, en estos mismos micrófonos lo dije 60 veces. Mientras que se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista, lo único que queda claro e importante es que entonces no se necesita el decreto para convocar elecciones. Por parte del gobierno, la preocupación principal es que las reformas salgan adelante en los próximos días. El presidente Gustavo Petro reaccionó a la suspensión del decreto que convoca a la consulta popular. Aseguró que el Congreso tiene la última palabra.
La controversia por el decreto presidencial que convoca una consulta popular sobre las reformas sociales sigue escalando. Luego de que el Consejo de Estado anunciara que suspendió provisionalmente la medida, varios sectores políticos, especialmente de oposición, han celebrado. Ante eso, el presidente Gustavo Petro reaccionó y negó que haya actuado por fuera de la ley. Aclaró que el Consejo de Estado no tiene la facultad de declarar inconstitucional, sino que lo único que ha hecho hasta el momento es suspender de forma provisional el decreto y que la competencia de fondo la tiene la Corte Constitucional. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué, fue a la Corte Constitucional. Según Petro, la discusión ya no se trata solamente de un asunto jurídico, sino político. Claro que la mesa directiva del Senado puede usar la suspensión para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede incumplir su palabra. Ya no es ante mí como presidente, es ante el pueblo. Advirtió que si el Congreso no cumple con lo pactado, será el pueblo quien tenga la última palabra, reafirmando su idea de que la soberanía reside en la ciudadanía y no en las élites políticas o judiciales. La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de la consulta popular ha traído diferentes reacciones políticas. Estas son algunas opiniones de diferentes congresistas. Tras el anuncio del Consejo de Estado sobre el decreto de consulta popular, el presidente del Senado, quien sería el demandante, reaccionó a la decisión. Creo que por ahora es una medida cautelar de suspensión y esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo. No podíamos permitir nosotros en el Senado de la República que se hiciera una consulta politiquera con la plata de los colombianos. Asimismo, congresistas celebraron el anuncio, mientras otros esperan se dé un análisis de toda la documentación. Yo creo que el Consejo de Estado está en su análisis y por eso repito, lo que debe suceder es que haya un análisis de toda la documentación, incluidas las tutelas presentadas y el fallo de tutela. Donde el Consejo de Estado nos da la razón en la demanda que presentamos y le dice de manera clara al presidente, respete la separación de poderes. Respete el sistema de frenos y contrapesos. Respete los principios básicos de una república. Los parlamentarios coincidieron en la importancia de respetar las decisiones judiciales. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, criticó fuertemente al registrador nacional Hernán Penagos. Advirtió acciones penales por no haber convocado la consulta popular. El ministro de Justicia lanzó duras críticas al registrador nacional, quien pidió el concepto de las Cortes antes de realizar la consulta popular. El registrador tiene una agenda política. El registrador no está actuando jurídicamente. Él se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano. Es un desafío a la institucionalidad colombiana, un desafío que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato porque él no puede negarse a cumplir el decreto del presidente. El funcionario incluso dijo que se analiza una denuncia penal contra el funcionario. Parece que el registrador entró a formar parte de la oposición y él, como registrador, no puede formar parte de la oposición de Colombia. Y él copió esa agenda y está cruzando, ya está en arenas movedizas e inclusive el ministerio evalúa en este momento la posibilidad de formularle una denuncia penal por prevaricato. Para el gobierno no se requiere el concepto de las Cortes y la registraduría debe realizar inmediatamente la consulta. El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó adelantar acciones en contra del registrador nacional luego de referirse sobre la consulta popular. Durante el Consejo de Ministros más reciente, el presidente Gustavo Petro anunció una serie de decisiones que marcan un nuevo giro en la agenda política del gobierno. Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de la orden de adelantar acciones jurídicas contra el registrador nacional Hernán Penagos, a quien acusó de actuar en contra del Ejecutivo tras sus declaraciones sobre la consulta popular. El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República. Y quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace. Que hasta que se pronuncie, no señor, todo funcionario cumple el decreto y la ley.
Que se pronunciaron, pues sí, de pronto me pronuncio yo primero. En medio del revuelo institucional, el mandatario también se refirió al futuro de las reformas sociales, celebrando que la reforma pensional siga avanzando en el Congreso, a pesar de la decisión de la Corte Constitucional de devolverla a la Cámara de Representantes para un último debate. Si llega a manos del señor Efraín Cepeda, él debe asegurar que haya conciliación. Sería terrible lo que iba a pasar con el senador Iván Nami, y era que esperaba dejar pasar los días para hundir la reforma pensional. Ojo. Además, se ratificó que su gobierno mantiene la intención de convocar a una consulta popular. Lo que ha salvado es que decidimos hacer una consulta. Si no, estamos enterrados hace tiempos. La decisión de hacer una consulta es lo que mantiene viva la reforma laboral y el pueblo en las calles respaldándolos. Finalmente, Petro lanzó un fuerte llamado de atención a su gabinete por la baja ejecución de recursos en regiones como el Chocó, una de las zonas que más respaldo le dio en las elecciones presidenciales. Noticia en desarrollo. La Cámara de Representantes recibirá nuevamente la reforma pensional. El texto será devuelto por la Corte Constitucional. El freno de la Corte Constitucional a la reforma pensional, devolviéndola a la Cámara de Representantes a pocos días de terminarse la legislatura, despertó diferentes opiniones entre los congresistas. Lo dije, por eso voté negativo a la reforma pensional, porque no se discutió como debía discutirse. No se socializó y no hubo, repito, deliberación. Es una buena noticia para el país, porque se devolvió por un vicio de procedimiento, por un vicio de trámite legislativo, que será subsanado por la plenaria de la Cámara de Representantes en los debates en los próximos días. Pero lo más importante, que es el contenido, el fondo de la reforma pensional, se mantiene. El presidente de la corporación aseguró que esperan el documento que emita la sala plena para iniciar la discusión. Hasta tanto no conocerlo, pues no sabemos finalmente qué decisión se tome, de cuántos días serán. Mi recomendación respetuosa también al gobierno nacional es que revisemos el texto, lo podamos debatir ampliamente en las sesiones extraordinarias y tomemos una decisión en favor del pueblo colombiano. El futuro de la reforma pensional queda en las manos del consenso político que logre construirse en la Cámara Baja durante los próximos días. Luego de ser aprobada la reforma laboral en la plenaria del Senado, hubo opiniones políticas y también por parte de la Confederación de Trabajadores. La reforma laboral pasó su cuarto y último debate en la plenaria del Senado, aprobando 72 de los 77 artículos que traía, entre ellos la jornada nocturna a partir de las 7 de la noche y el recargo del 100% de dominicales y festivos, puntos respaldados por los sectores sindicales. Desde el inicio de la reforma laboral, como CTC Colombia, hemos venido acompañando este proceso. Y hoy que tenemos la oportunidad de que en la conciliación salga un documento importante para los trabajadores, no podemos renunciar a los beneficios, se están alcanzando en este documento. Políticos celebraron asegurando que se reviven los derechos de los trabajadores y que además es un buen mensaje de la democracia. Porque demuestra que nuestra democracia funciona, que nuestras instituciones funcionan, que no es necesario apelar a decretazos o a saltarse el Congreso o a tener que polarizar y dividir en más el país. Este logro de aprobar la reforma laboral en cuarto debate permite hoy en día recuperar derechos que los trabajadores habían perdido, como los recargos dominicales, como la jornada nocturna. Con la aprobación de esta iniciativa del Gobierno Nacional, resta esperar el informe de conciliación con la Cámara de Representantes. Los gremios económicos sostienen que la reforma laboral aprobada por el Senado aumenta los costos laborales hasta un 34%. Para FENALCO, el Senado de la República resultó aprobando una reforma laboral que afecta al sector empresarial del país. Reitera que no resuelve los problemas de la informalidad y sí incrementa los costos laborales entre un 18 y un 34%, lo que será insostenible para muchas compañías, sobre todo la MIPYME. Solo el impacto por el tema del SENA representa 3.6 billones de pesos. Afectará a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente las que trabajan y laboran durante las noches dominicales y festivos. Traerá como consecuencia la destrucción de miles de empleos y el incremento de la informalidad. La reforma va a generar pérdidas importantes para el sector empresarial,
Para la pequeña empresa estamos calculándolo que será una pérdida de cerca de 157 millones de pesos al año, y para las microempresas representará un mayor gasto cercano a 22 millones de pesos anuales. De igual manera, al tenerse un impacto sobre las empresas, se afectará la competitividad. Los riesgos son claros: desincentivo al empleo formal, menor competitividad y flexibilidad, desconexión con nuevas formas de trabajo, distorsión del contrato de aprendizaje y puede haber mucho cierre de pequeñas y medianas empresas. Para los empresarios, la aprobación de la reforma laboral fue una moneda de cambio para no avalar la consulta popular. El Congreso de la República nombró a los conciliadores de la reforma laboral. Les queda 3 días para la concertación. En el Congreso, Senado y Cámara nombraron conciliadores para revisar y consolidar un texto final de la reforma laboral. Por su parte, el presidente de la Cámara nombró a Juan Camilo Londoño del partido Alianza Verde y a María Fernanda Carrascal de la coalición del Pacto Histórico. Esta decisión se toma pensando en que en estas horas que quedan del día se pueda llegar a un consenso y podamos nosotros agendar lo más pronto posible. Vamos a defender, por supuesto, los acuerdos que logramos en la Cámara de Representantes, pero haremos todo lo posible para facilitar una conciliación que le permita a este país tener una reforma laboral progresista. Por su parte, el presidente del Senado designó a Carlos Abraham Jiménez del partido Cambio Radical y Juan Sami Merec, Partido Conservador, ponentes de la reforma en la Comisión Cuarta de Senado. Cogimos 2 ponentes porque conocen el proyecto. Ya estuvieron debatiéndolo, durante un buen tiempo, de manera que no les será difícil poder acudir a una mesa de conciliación. Los conciliadores de la Cámara de Representantes anunciaron que acogerán el texto aprobado en el Senado. Se espera que el viernes se vote el informe de conciliación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó fuertemente a los alcaldes de Aso Capitales que pidieron apoyo al gobierno para poder enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país. El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió con firmeza a los cuestionamientos de los alcaldes sobre el deterioro de la seguridad en el país, subrayando que ellos también son responsables de garantizar el orden. Los alcaldes es una paradoja, ¿no? Ellos también tienen que ayudar a velar por la seguridad. Cuando la seguridad baja, ellos son los chachos del asunto, y cuando sube es el gobierno el que está mal. Los alcaldes también tienen que verse comprometidos con todo lo que tenga que ver, que están haciendo con sus políticas públicas sociales, de reintegración a la sociedad, etcétera. Así que ellos también son culpables o co-ganadores de lo que suceda con la seguridad. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reclamó mayor apoyo del gobierno nacional y destacó que las alcaldías han aumentado sus propios presupuestos en seguridad en más del 30%, y a pesar del esfuerzo local alertaron sobre una reducción del presupuesto central en más de 1 billón de pesos, lo cual ha impactado la inteligencia y la presencia policial en los territorios. Los mandatarios pidieron al presidente Gustavo Petro mayor articulación entre el gobierno central y las administraciones locales, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas del orden público, y subrayaron que la defensa de la vida y de la estabilidad democrática debe ser una prioridad nacional. Extremadamente grave y bajo pronóstico reservado se mantiene el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Por su parte, la Fundación Santa Fe hizo nuevos anuncios. La Fundación Santa Fe emitió el comunicado número 12 sobre el estado de salud de Miguel Uribe Turbay. Allí mencionaron que permanece en estado crítico y su condición es de máxima gravedad. El comunicado dice lo siguiente: el paciente Miguel Uribe Turbay continúa bajo manejo en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, manteniendo su condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado. Continuamos realizando el cuidado integral multidisciplinario requerido con monitoreo permanente de sus constantes neurológicas y hemodinámicas. Asimismo, la Fundación aseguró que los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán en el momento en que existan cambios clínicos relevantes. Mientras tanto, en horas de la tarde, María Claudia Tarazona, esposa del senador, salió a través de la ventana de la Fundación Santa Fe, donde cientos de personas se mantienen en vigilia. Ella salió con un gesto sereno y emotivo y agradeció por las oraciones y muestras de cariño que no han dejado de llegar. También se pronunció María Carolina Hoyos Turbay, hermana del precandidato. A través de sus redes sociales compartió un mensaje profundamente emotivo en nombre de toda la familia.
Agradezco de todo corazón las innumerables muestras de solidaridad que hemos recibido en medio de esta tragedia tras el atentado contra mi hermano Miguel. Sabemos que este dolor es compartido por toda Colombia y que cada palabra de aliento y cada gesto de consuelo se han convertido en nuestro mayor sostén. La familia Uribe Turbay sigue aferrada a la fe y agradece cada palabra de aliento. Una jornada de oración por la salud del senador Miguel Uribe fue convocada en Medellín. A esta jornada asistió el alcalde de la ciudad y el gobernador de Antioquia. Banderas de Antioquia y Colombia se ondearon nuevamente en Medellín por la salud del precandidato presidencial Miguel Uribe. Aunque su pronóstico no da señales positivas, decenas de personas no pierden la fe y participaron de una oración para pedir por su recuperación. Nosotros hoy elevamos una oración que esperamos sea lo suficientemente elocuente, sea escuchada por el Dios del cielo para que ejerza, obre un milagro en la salud de Miguel Uribe y pueda retornar salvo con los suyos. Nosotros seguimos orando por Miguel. Es una situación demasiado triste. Es que, a ver, yo estoy aquí no solo como alcalde, yo estoy aquí también como ciudadano, estoy aquí también como amigo de Miguel. Yo conozco a Miguel, yo soy amigo de Miguel, a mí me da una tristeza inmensa. Yo solo me imagino yo solo veo a su esposa, solo me imagino la situación, por ejemplo, de su familia, de sus hijos, de su hermana. Por Dios, o sea, es una pesadilla lo que se está viviendo. Al acto simbólico se unió la fuerza pública, la rama judicial, empresarios y académicos. La defensora del pueblo Iris Marín aseguró que más de 70 actores políticos firmaron un acuerdo para llevar a cabo unas elecciones libres y en paz. Más de 70 actores políticos sociales y estatales firmaron hoy un compromiso por las elecciones libres y en paz, impulsado por la Defensoría del Pueblo con apoyo de la ONU, la OEA y la Conferencia Episcopal. Este acuerdo establece 9 compromisos fundamentales para defender la vida, erradicar la violencia de la política, respetar las diferencias, garantizar información veraz y fomentar el diálogo democrático con énfasis en la protección de mujeres, juventudes y personas con ideas diversas. Este acuerdo lo firmaron todos los sectores, candidatos presidenciales, gremios, embajadas y organismos internacionales. Se destacan los aspirantes a presidencia de la República, altas autoridades de las ramas del poder público, entre quienes se encuentra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ibáñez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Tejero, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada. Iris Marín, defensora del pueblo, aseguró que este acuerdo lucha por una democracia real. Colombia merece unas elecciones en paz y con garantías para la democracia. Finalmente, la Defensoría hará seguimiento nacional con apoyo de la misión de observación electoral. El secretario de Paz de Medellín denunció que le fue retirado su esquema de seguridad por parte de la UNP. Noticentro 1 es Antioquia, la noticia. Carlos Arcila es un reconocido defensor de derechos humanos antioqueño y actualmente es el secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Por sus denuncias contra distintos grupos delincuenciales, recibió varias amenazas, 3 de ellas son recientes. En las últimas horas denunció el retiro del esquema que le había asignado la UNP. Hemos recibido por parte de la Unidad Nacional de Protección que desmonta mi esquema de seguridad. Con gran preocupación vemos esta situación, hechos que se vienen dando en el país, no solamente conmigo, sino con líderes defensores de derechos humanos, con candidatos presidenciales y con un sinnúmero de personas que necesitan la protección. Y responsabilizó al presidente Gustavo Petro y al director de la UNP, Augusto Rodríguez, si algo le llega a pasar. Y a nombre de los defensores de derechos humanos y a nombre de todos aquellos que nos encontramos en riesgo y peligro, hacemos responsable a Petro por su irresponsabilidad, ya que tanto que prometió de garantizar la vida, hoy al contrario pone en riesgo la vida de candidatos presidenciales, la vida de líderes y defensores de derechos humanos. Noticentro 1 informó en días pasados denuncias similares de funcionarios que advirtieron amenazas de muerte. El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos entró en su recta final. Les contamos detalles.
Culminó la etapa de interrogatorio a testigos en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, quien es investigado por los delitos de fraude procesal y soborno. Tanto la Fiscalía como la defensa del expresidente interrogaron y contrainterrogaron a casi 100 personas, incluidas exparamilitares, políticos y abogados, sobre las supuestas gestiones que se hicieron para cambiar la versión de presos que declararían contra Uribe. Luego de más de 50 días de intensa actividad, ha culminado la fase probatoria en el juicio oral contra el acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el día de ayer se cerró la presentación de testigos y elementos probatorios de la defensa. Al concluir esta etapa, ahora iniciarán los alegatos de conclusión, un espacio en el que la Fiscalía, la defensa de Uribe, las víctimas y la Procuraduría podrán emitir una petición al juez solicitando condenar o absolver al expresidente tras escuchar los testimonios y examinar las pruebas. Dicha audiencia iniciará la próxima semana. Regiones. En Villa del Rosario, norte de Santander, fueron capturadas 17 personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua. Taxistas, casas de cambio, comerciantes y hasta vendedores ambulantes, nadie se salvaba del régimen de la extorsión al que el Tren de Aragua tendría sometida a la comunidad de La Parada, Villa del Rosario. Durante más de 6 meses, uno de los comerciantes estuvo bajo las amenazas del grupo criminal, al que accedió a pagarle con tal de que le permitieran su actividad laboral, hasta que decidió denunciar el caso con las autoridades. La investigación fue en contra de múltiples sujetos, pues se pudo conocer que le estarían exigiendo 10 millones de pesos. Sin embargo, no se haría en un solo pago. Los criminales se coordinaban para ir de uno a uno a cobrar fracciones del pago total con cantidades alrededor de los 300.000 pesos. Estas 17 personas son capturadas por el delito de extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Se dedicaban a la extorsión entre 1 y 5 millones de pesos a los comerciantes del sector. La concurrida autopista internacional fue el escenario en que los señalados fueron llevados y reducidos en el separador. Los uniformados fuertemente armados ordenaban que se quedaran en el suelo ante la mirada de transeúntes y comerciantes de la zona, quienes probablemente presenciaban la escena con un aire de satisfacción a espera de tener tranquilidad de ahora en adelante. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. En Antioquia fue asesinado un suboficial del ejército en medio de un operativo contra el Clan del Golfo. Durante un combate contra el Clan del Golfo en zona rural de Ituango, Antioquia, fue asesinado el sargento segundo Sebastián Palacio Urrea. El uniformado era oriundo de Caldas y acompañaba la operación militar que fue apoyada por la Fuerza Aérea Colombiana. El ejército se pronunció. La acción ofensiva se desarrolló en contra del cabecilla alias Sombrerón de la estructura Luis Hernando Rosso Bertel, quien adelanta actividades delictivas violando los derechos humanos en esta región. Desde las organizaciones sociales hemos denunciado la presencia y la consolidación del grupo armado Clan del Golfo en esta zona, en todas las veredas del municipio de Ituango. Lo que habla a la comunidad es cómo son sus formas de control, de imposición de normas de conducta, cómo se mueven en la zona. Las autoridades confirmaron que en la operación militar varios ilegales resultaron heridos y por ahora no se ha establecido si hay otras personas fallecidas. En la mañana de este miércoles fue lanzado un artefacto explosivo contra un centro de atención inmediata en Calima, Darién, en Valle del Cauca. Durante la mañana de este miércoles fue lanzado un explosivo en contra de la subestación El Muro, ubicada en el municipio de Calima, Darién. Hasta el momento no se han reportado lesionados. La Policía Nacional se permite informar que en horas de la mañana en el CAI El Muro, perteneciente a la subestación El Muro, en el municipio de Calima, Darién, sufrió la activación de un artefacto explosivo no improvisado y en este momento se hizo toda la verificación perimetral sin encontrar cualquier otro elemento que vulnere la seguridad tanto de nuestros informados como de la ciudadanía. Invitamos nuevamente a todos los ciudadanos de este sector a proporcionar información que nos permita identificar y anticipar estos hechos que pueden afectar la seguridad y tranquilidad de nuestros municipios. Las autoridades en este momento investigan quiénes se encontrarían detrás de este hecho criminal en el departamento. En las últimas horas, las autoridades capturaron a alias Papas, quien pertenecería a La Inmaculada, una peligrosa banda delincuencial y criminal dedicada a cometer sicariatos. La Policía Valle confirmó la captura de alias Papas, quien sería integrante de La Inmaculada,
organización delincuencial liderada por alias Pipe Tuluá. Este hecho se produce en medio de la operación Tuluá, que ha sido desplegada en las últimas semanas para desarticular al grupo, luego de las alteraciones al orden público en ese territorio. En varios allanamientos realizados en la ciudad, a este delincuente se le encontró una barra de explosivo industrial TNT, varias papeletas de estupefacientes y dinero. A esta persona se le investiga por participar en el doble homicidio del mes de abril, pero también en los hechos acaecidos en las últimas semanas con los explosivos y las incineraciones a vehículos. Noticentro 1 ha podido conocer que alias Papas habría pertenecido a otros grupos delincuenciales como los Rastrojos, organización al mando de alias Porrón, donde se desempeñaba como sicario al servicio de las oficinas de cobro de extorsiones. De acuerdo a declaraciones del ministro de Defensa Pedro Sánchez en Cúcuta, el 70% del territorio del Catatumbo ha sido recuperado gracias a la ofensiva del Ejército y la Policía. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante su visita a Cúcuta, lideró una rueda de prensa en la que entregó un balance sobre los resultados de la Operación Catatumbo, lanzada en enero de 2025 como respuesta a la grave crisis humanitaria y de orden público en la región. Sánchez recordó que el conflicto se agudizó a inicios de años tras una ofensiva del llamado Cártel del ELN, que dejó más de un centenar de campesinos asesinados, provocó el desplazamiento de unas 67.000 personas y confinó a cerca de 23.000 más. Frente a esta situación, el ministro aseguró que la fuerza pública ha logrado recuperar cerca del 70% del territorio afectado. El panorama ha cambiado, ya que han intentado ingresar otros actores criminales que vienen desde el sur de Bolívar, desde la serranía de San Lucas, principalmente las disidencias de las antiguas o de las extintas FARC, y esto cambia la dinámica en la zona. Sin embargo, nuestros estrategas militares y policiales han trazado líneas muy claras para avanzar en esta recuperación del territorio. Además, también manifestó que la recuperación del Catatumbo no es solo militar, sino que debe hacerse de la mano de las comunidades y del Estado, puesto que la economía ilícita, como los cultivos de coca y la minería ilegal, siguen siendo un imán para la violencia, resaltando que, abro comillas, la coca no trae progreso, trae muerte y desolación y tristeza, cierro comillas. Y ahora nos vamos para Ibagué, en el departamento del Tolima, donde se llevó a cabo una velatón rechazando la violencia y exigiendo paz en Colombia. En el Parque Manuel Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué, se llevó a cabo la Jornada Nacional Una Luz por la Vida, una concentración simbólica por la paz, la reconciliación y el rechazo a la violencia, donde cientos de ibaguereños encendieron velas y elevaron oraciones por las víctimas del conflicto. Que los tolimenses estamos dispuestos a trabajar por la seguridad y por la paz, que no queremos que nuestro territorio en ningún momento vuelva a ser un territorio que sea fértil para la violencia, para la enemistad, para el distanciamiento, sino por el contrario, para la vida. Eso es lo que estamos haciendo. El mensaje de la capital tolimense fue muy claro: no a la violencia. Recordemos que esta manifestación se vivió simultáneamente en varias regiones del país, rechazando el atentado que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe. Esta vez informa Lady Díaz del Nuevo Día para Noticentro 1. Noticia en desarrollo. Alfredo Saade, controvertido pastor evangélico, es el nuevo jefe de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ha causado polémica su nombramiento. Varios creyentes evangélicos no lo reconocen como religioso. Recientemente propuso cerrar el Congreso de la República y restringir la red social X en Colombia. Saade será el puente entre el presidente Gustavo Petro y el gabinete. Estará pendiente del cumplimiento de las tareas por parte de cada uno de los funcionarios de la presidencia. Las autoridades distritales aseguraron que bajaron los robos de motos en la capital del país. Bogotá registra una caída del 33% en el robo de motocicletas durante los primeros 5 meses de 2025. Pasamos de 2.462 denuncias en el año 2024 a 1.642 en el 2025, es decir, tenemos una reducción de 820 casos. La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana han identificado patrullajes, controles en talleres y megatomas en zonas críticas como La Estanzuela y Restrepo. Se han recuperado más de 567 motocicletas que han sido halladas en talleres,
en vía pública y en bodegas y establecimientos donde ya estaban dispuestas para ser comercializadas sus partes. Entre los golpes más importantes está la captura de la banda Los Motorratones, que extorsionaba a propietarios de motos de alta gama tras robarlos con engaños. En Putumayo, el ejército desmanteló un gigantesco depósito de explosivos con los que se pretendía fabricar por lo menos 2.500 minas antipersona. Un importante operativo militar en Putumayo evitó una tragedia. Tropas del Ejército Nacional destruyeron un arsenal de explosivos en la vereda La Rosa, Puerto Asís, Putumayo. El hallazgo realizado por el grupo antiexplosivos impidió que el grupo ilegal Comandos de la Frontera fabricara más de 2.500 minas antipersonal. Este material fue encontrado cerca de un núcleo poblado. Lograron ubicar y destruir más de 800 kilogramos de explosivos de alto poder en la vereda La Rosa, municipio de Puerto Asís, Putumayo. Este material, compuesto por nitrato de amonio y ACPM, sería utilizado por los comandos de frontera para la fabricación de aproximadamente 2.500 minas antipersonal, con las cuales pretendían atentar contra la fuerza pública y la población civil en zonas rurales de Putumayo, Caquetá, Amazonas y Cauca. Para garantizar la seguridad, las autoridades hacen un llamado a denunciar a la línea 152 anticorrupción cualquier acto sospechoso que pueda atentar contra la seguridad. Económicas. El Departamento Nacional de Estadística reveló que la economía colombiana creció 1,14 en el mes de abril. El indicador de seguimiento de la economía colombiana revelado por el DANE muestra un crecimiento en abril del 1,14%. El dato es inferior frente al mismo mes del año anterior, cuando marcó 5,48%. En el año corrido el crecimiento es del 2,33%. El consumo privado es uno de los sectores que contribuye a este crecimiento. Sectores que nos sorprendieron positivamente: el sector agrícola sigue con un buen dinamismo, al igual que el sector servicios, en contraste y en contravía de los resultados negativos del sector construcción y de la industria colombiana. Cabe recordar que por parte del gobierno se estima un crecimiento para el cierre del año del 2,7%. El conflicto en Medio Oriente mantiene la volatilidad de los mercados a nivel global. En Colombia, el dólar sigue cayendo, en parte por el incremento en la cotización del barril de petróleo. La tensión en Medio Oriente se refleja en los mercados internacionales, donde se presentan grandes volatilidades. Irán, como principal productor de petróleo, genera preocupación sobre la oferta del crudo en el mundo, y eso mantiene un alza en los precios, que hoy se ubicaron sobre los $77 el barril. El alza presiona a la baja el precio del dólar. Que un aumento en los precios del petróleo genera una caída en la tasa de cambio en Colombia, ya que entran más dólares por cada barril que nosotros exportamos. Precisamente sobre el dólar, este miércoles cayó a niveles de 4.076 pesos. Un mes atrás estaba sobre los 4.160 pesos, es decir, ha caído 84 pesos. La Reserva Federal y la situación fiscal en Estados Unidos se suma a la incertidumbre. Con esta debilidad del dólar global hemos tenido también unas condiciones mejores en la moneda. Y por otro lado también tenemos los temas asociados a los posibles flujos por parte del ministerio, que van a estar muy enfocados a la compra de bonos locales, y eso también va a tener implicaciones en la dinámica bajista del peso colombiano. La tendencia se mantendría esta semana. La Agencia Nacional de Tierras anunció una cruzada para recuperar los terrenos que fueron ocupados ilegalmente en Colombia. Con avance significativo, la Agencia Nacional de Tierras entregó un balance a la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia sobre la reforma agraria en la implementación del acuerdo de paz. El director de la entidad, Felipe Harman, entregó las metas en materia de formalización y recuperación de baldíos a favor de las familias campesinas, que además de recuperar sus tierras, pueden desarrollar proyectos productivos. Tenemos que llegamos a las 850.000 hectáreas. Yo soy muy optimista. Dependemos mucho de lo que ocurra con el decreto de que ha impulsado la doctora Amelia de la Sociedad de Activos Especiales, pero si eso sale, fácilmente podemos llegar al 1.000.000 de hectáreas este año. Precisamente sobre la recuperación de tierras anunció una cruzada en varias regiones del país con el acompañamiento de la Policía Nacional. Se ha encontrado posesión de predios en manos de grupos subversivos y otros actores como civiles y hasta políticos. La próxima semana estamos a la espera del anuncio del general Triana, director de la Policía Nacional. Se dispondrá de una especialidad de la Policía Nacional de al menos 120 miembros de la policía,
en función de irnos a recuperar tierra. O sea, ya no son los desalojos eventuales que hemos hecho, sino una tarea específica de un cuerpo de la policía dedicado a acompañar la misionalidad en función de hacer la reforma agraria. Desde la ONU se reconocen los avances, pero piden acelerar los procesos. Todavía necesitamos bastantes más esfuerzos para alcanzar esa meta. Son metas ambiciosas, pero hay que seguir trabajando para lograrlas, porque de esa manera vamos a poder superar los obstáculos estructurales del campo colombiano. El gobierno mantiene una reforma agraria desde las regiones. La calificadora Fitch Ratings consideró que Colombia se encuentra en condición de fragilidad en materia fiscal. Después de la presentación del marco fiscal de mediano plazo por parte del Ministerio de Hacienda, la calificadora presentó un diagnóstico en el que señala que Colombia está en condición de fragilidad en materia fiscal. Este argumento se suma a la preocupación de varios sectores por la discriminación de los ingresos y el crecimiento del gasto, además de la suspensión a la regla fiscal que puede llevar a más endeudamiento. La agencia de riesgo observa un deterioro de la política fiscal por supuestos optimistas y reformas poco creíbles. No observar un plan correctivo creíble, ya sea por reforma tributaria o por ajuste de gasto, el país podría someterse a una próxima rebaja de calificación. El déficit fiscal subirá al 7,1% de acuerdo con las proyecciones del gobierno nacional. En el dato del día, el Banco de la República anunció un incremento en las exportaciones no mineras en el primer trimestre del año. En línea con las cifras del DANE, el Banco de la República reportó un crecimiento del 9,6% de las exportaciones no mineras en el primer trimestre del año. Las ventas externas alcanzaron los 6.139 millones de dólares y sumando los bienes más servicios, el monto llegó a los 10.900 millones de dólares. Precisamente los servicios donde está el turismo, viajes y transporte aumentaron su participación. Los bienes agrícolas siguen contribuyendo a las exportaciones. El sector empresarial del país hace posible la ejecución de proyectos que impulsan al sector económico y social de Colombia. Desde el sector privado se afianza la política de emprendimiento empresarial con fines a impulsar el desarrollo económico y social del país. Se prioriza para romper las barreras sociales apoyo financiero a líderes mujeres, migrantes y víctimas del conflicto. Con el desarrollo de la iniciativa, 5.900 mujeres ya han accedido a su primer crédito para emprendimiento. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.076 pesos con 32 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.140 pesos. Un euro cuesta 4.711 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3.24. El precio interno se cotizó a 2.590.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.50. La referencia a Brent para Colombia se cotizó en $77.30. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,18% a 1.650 puntos. Será recuperado, no se preocupe. Se presentó oficialmente la esperada serie La Vorágine, inspirada en el clásico literario de José Eustacio Rivera en el marco del centenario de la obra. Grabada en la selva amazónica donde se honra la memoria de las víctimas del caucho y la cultura de nuestro país. Logramos unir los 8 canales regionales con una inversión de más de 8.000 millones de pesos en producción y coproducción. Y sobre todo porque logramos mostrar la historia de Colombia. En el evento participaron Juan Pablo Urrego, protagonista de la serie, al interpretar a Arturo Cova, Mayida Isa, quien le dio vida a Clarita. Es una historia muy colombiana, muy nuestra, nos define la historia de Arturo Cova, un poeta que se escapa a la selva con su amada, con Alicia, y va encontrándose unos personajes y va encontrándose el horror de la selva. Es tan hermoso ver el paisaje real de nuestro país, haber tenido el privilegio de rodar en esos lugares. Qué orgullo mostrar esta serie, qué orgullo que sean los canales regionales y qué orgullo que sea La Vorágine, que es una obra literaria tan importante para nosotros. No solo la producción llama la atención, sino también la banda sonora encabezada por Yane y el Cholo Valderrama, quienes interpretan la canción como este bolero. Cantándote a la antigua, no sé si me ves. La Vorágine la podemos disfrutar a partir del 7 de julio. Pero la fe te nos perdió en el
En medio de una revisión habitual de tuberías de gas en el sector de Puente Piedra en Lima, capital del Perú, fue hallada esta momia que, según las primeras estimaciones, corresponde a una mujer que vivió hace un milenio. Se encuentra orientada hacia el oeste, es decir, hacia el mar, viendo hacia el mar. Está acompañado de un ajuar caracterizado por cántaros, botellas, cantimploras, platos, cuencos. Y en algunos de estos platos y cuencos se han encontrado restos de crustáceos, como de cangrejos, lo cual también nos ayuda a entender su vinculación con el mar y la dieta. La mujer habría hecho parte de la civilización inca y aunque fue hallada sin tesoros, se cree que pudo haber ostentado un cargo importante dentro de su tribu, pues según los investigadores, solo aquellos que tenían algún rango podrían ser momificados tras su muerte.